¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir con ustedes en esta noche la primer clase de la promoción 2026 de Escuela de Líderes de Iglesia Fuente de Agua Viva. Y todo lo que hagamos va a ser a partir de este momento, y todo en nuestra vida siempre debe ser para la gloria de Dios. Amén. Pero hablando, ¿verdad?, en el contexto de donde estamos, a partir de hoy hasta agosto, que con la ayuda de Dios todos se van a graduar aquí, también lo vamos a hacer todo teniendo en cuenta que lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a empezar bien, vamos a empezar orando. Así que ahí donde está sentadito, quédese, hermano, y acompáñeme a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por tu gran bondad, por tu misericordia, Señor, y porque en esta hora nos permites, Cristo de la gloria, poder presentarnos delante de ti, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que seas tú dirigiendo cada palabra, dirigiendo, Señor, cada corazón. Y que en esta hora podamos aprender, Señor, de todo, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te suplicamos, Padre, que seas tú. Y a partir de este momento, abriendo las mentes, preparando los corazones, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, y no quedemos simplemente como oidores olvidadizos, sino seamos en primer lugar retenedores de la palabra fiel, y luego, Señor, que la podamos aplicar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces ya todos o casi todos están recibiendo su material, ¿verdad? Pues es un privilegio poder trabajar para cada uno de ustedes y para nuestro Dios, ¿verdad? Mi esposa, en lo que están aquí ustedes, pues vamos a ir haciendo entrega de su material, como les prometimos, ¿verdad? Ahí tienen una pequeña bolsita donde tienen resaltadores, donde tienen un lapicero, tienen algunos portaminas. Pusimos también un cuaderno, por si quieren tomar notas adicionales o no tienen espacio, pues ahí tienen un cuadernito para que lo puedan hacer. Van a encontrar ahí un índice general de las clases de fechas. Van a encontrar una hoja con los libros de la Biblia. En esa hoja están todas las fechas de las actividades que vamos a tener. Tienen una hojita ahí con la división de los libros de la Biblia para que puedan estudiar. Y luego pues ya encontramos lo que es la primera unidad. Y ahí les voy a pedir, hermanos amados, que vayan a la página 5 de su material, los que ya lo tengan, por favor. Página 5 de su material. Y van a encontrar ahí el título que tenemos aquí, Panorama de las Escrituras. En la parte inferior izquierda, me parece, de su hoja, todas están numeradas. Creo que ahí tienen la primera unidad del índice. Pase a la siguiente, hermano, por favor, que sería la página 5. Y ahí es donde vamos a empezar el día de hoy. La 6, amén. Página 6, amén. Entonces empezamos Panorama de las Escrituras. Amén. ¿Estamos todos ahí? Entonces empezamos con la ayuda de Dios. Esta clase, hermanos, va a ser bien interesante para todos. A mí en lo particular me gustó mucho cuando lo estuve estudiando y estuve preparando la clase. Me ayudó a entender muchas cosas y espero que también les ayude a ustedes. Una pregunta: cuando escuchamos la palabra panorama, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Algo amplio? ¿Qué más? Como una fotografía, ¿verdad? Cuando decimos nosotros, voy a tomar una fotografía panorámica, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Agarramos así, ¿verdad? Una fotografía normal solo tiene 35 milímetros, ¿verdad?, de exposición. Mientras que una fotografía panorámica va haciendo una vista, ¿verdad?, de todo. Eso es lo que vamos a hacer con las escrituras en esta clase. Vamos a tomar una vista panorámica de las escrituras, de cómo es que nosotros llegamos a obtener el libro que tenemos hoy. Pregunta: ¿qué me pueden decir ustedes de este libro que conocemos como la Biblia, aparte de que me digan es la palabra de Dios? ¿Qué más saben acerca de ese libro ustedes? Es nuestra guía. ¿Qué más? Es nuestro consejero. ¿Qué más? ¿Es qué?
Es la vida, claro, en ella encontramos la vida. ¿Qué más, hermanos? Es el pan de vida, ajá. Porque la usamos todos los fines de semana, la usamos los martes, los jueves, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos del libro en sí, verdad? Es como si alguien aquí trabajara en construcción y le preguntara yo para qué sirve una sierra. Me diría hasta qué marca es la mejor, de qué medidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque usted está relacionado con ello todos los días. Si alguien, en cualquier cosa que usted trabaje y le pregunto, me va a poder dar indicaciones tan precisas para aconsejarme qué es lo mejor que yo puedo comprar. Pero si le preguntara, hermano Ismael, ¿qué Biblia me aconseja comprar? ¿Qué me diría? Depende, hay varias. Pero yo no sé nada, yo no soy cristiano, quiero empezar a conocer la Biblia. ¿Qué Biblia usted me aconsejaría comprar? La 1960. Reina Valera 1960. Entonces, usted me diría, mire Roy, cómprese una Biblia Reina Valera 1960. Y yo le preguntaría, a ver Ismael, ¿por qué? Bueno, porque es la más estándar en las diferentes, ¿cómo se dice? Las diferentes traducciones. ¿Ok? Es la más manejable, más manejable. ¿Todos me dirían lo mismo? Levanten la mano todos los que me dirían lo mismo. ¿Y todos los demás qué me dirían entonces? Vida plena, entonces. Hermana Erika, what would you say to me? I would say, compra una Biblia que sea Santa Biblia, like just Holy Bible. Una versión, just buy a Bible. Compra una Biblia porque, like it's going to be la palabra de Dios, solo que hay diferentes versiones que se hacen un poquito más fácil para entender. Pero depende de la persona. Okay. Poniendo en mi caso, yo soy alguien que no conoce nada. Soy un mundano, pecador, mujeriego, apostador, vicioso de todo y acabo de llegar a Cristo. Yo necesito que alguien, mire, y si no dice Biblia, y si no dice Biblia, está bien, porque nadie va a saber qué es este libro, ¿verdad? Porque no dice Biblia. ¿Está bien si compro esto? ¿Qué dicen? ¿Son preguntas que nos pueden hacer o no? ¿Cómo las vamos? Y si no dice Santa Biblia, ¿está bien, hermana Erika? Está bien. Bible, porque esta Biblia no dice Santa Biblia, pero la mayoría tienen eso, like Holy Bible. Like, si vas a Dollar Tree tiene Biblia que dice Holy Bible. Holy Bible, Santa Biblia, ¿verdad? ¿Pero por qué algunas dicen y otras no? Pero yo soy nuevo, pues, ¿por qué su Biblia dice Santa Biblia y la de él no? ¿Es la misma? ¿Es diferente? Mire, por eso es que a mí no me gusta ir a la iglesia, porque uno se confunde. Aquellos tienen una que dice Santa, este no dice Santa, aquel dice que es de arcoíris, aquel dice que es de no sé qué. Y yo que no sé nada. Ese va a ser nuestro trabajo como líderes. Recuérdese que un líder es una persona de influencia. Usted va a ejercer una influencia en esa persona sabiéndolo guiar bien. Pero si ni siquiera sabemos nosotros bien o entendemos bien lo que tenemos en nuestra mano, ¿cómo vamos a guiar a otro, verdad? Es como que vamos a darle a alguien un tour así, ¿ve? Vamos a ir, pero voy con el ojo cerrado, un ojo cerrado y un ojo abierto, ¿verdad? No tengo toda la vista completa. Entonces, que esto nos ayude hoy a ampliar nuestra visión. Entonces, amados, voy a ir leyendo. ¿Ok? Les voy a ir indicando algunas partes que tienen que subrayar. Lo que tengan que subrayar ustedes va a aparecer aquí en la pantalla y lo mismo va a ser en todas las clases, ¿ok? Como les decía, a lo que tengan que subrayar, préstenle atención, porque de ahí pueden venir sus tareas o sus exámenes, ¿ok? Entonces, cuando cualquiera de nosotros, aquí le llamamos, subraya esta parte, esa parte es importante y de ahí puede que venga para su examen o para su tarea. En lo que voy leyendo, hermanos, si tienen alguna pregunta, levantan la mano y con toda libertad formulen su pregunta. Amén. Entonces, estamos en la página número 6 del material. El título dice Panorama de las Escrituras. Leemos, dice, es importante que cada líder tenga el conocimiento necesario en relación con las Sagradas Escrituras, puesto que éstas contienen el mensaje de la voluntad de Dios. Amén. Es importante que cada líder lo conozca porque en la Biblia tenemos el mensaje de la voluntad de Dios.
El conocer y entender la historia, estructura e importancia que las Sagradas Escrituras poseen nos motivará a 3 cosas. Número 1, estudiarlas. Número 2, valorarlas. Y número 3, amarlas. Este libro lo tenemos que aprender a amar, a valorar, a estudiar. ¿Es este cuál teléfono que está sonando? Ah, tranquila, hermana Paz. Entonces aprovechamos para hacer un comercial, ¿verdad? Si tienen su teléfono, aprovechemos ahorita todos y chequemos nuestro teléfono para que no vayamos a tener una situación incómoda, ¿verdad? Amén. No se preocupe, hermana Olguita. Luego del corto comercial volvemos, ¿verdad? La transmisión. Dice, entonces dijimos que nos ayuda a 3 cosas, para poder estudiar, para poder valorar y para poder amar la palabra de Dios. Es por eso necesario que cada hijo de Dios, en especial aquellos que anhelan servirle en una posición de liderazgo, como cada uno de ustedes ya lo hacen o lo hará, se esfuercen por crecer cada día en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. En el conocimiento de ellas tenemos nosotros que ir creciendo, no nos podemos quedar como niños, tenemos que ir avanzando. Vamos a subrayar la siguiente parte. Dice, Biblia es el nombre que se le ha dado al libro cuyo contenido es las Sagradas Escrituras. Acá lo tienen, miren. Esa es la parte que vamos a subrayar. Biblia es el nombre que se le ha dado al libro cuyo contenido es las Sagradas Escrituras, el cual ha sido publicado y leído por una cantidad innumerable de personas de diferentes idiomas y a través de muchos años. A pesar de que muchos se han esforzado en oponerse a ella, incluso algunos han tratado de destruirla, las Escrituras siguen adelante, porque hay una promesa en ellas que la palabra de Dios permanecerá para siempre, ¿verdad? Si el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá. Así que para eliminar esto, tendrían que eliminar al autor de esto. ¿Podrá alguien eliminar al autor de las Sagradas Escrituras? No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aunque luchen, traten y prueben, jamás van a poder eliminar la palabra de Dios. Una pregunta importante para todo cristiano es, y vamos a subrayar esa pregunta, ¿por qué es necesario conocer las Escrituras? Es una pregunta que todo cristiano se debe de hacer. ¿Por qué yo como cristiano, como hijo de Dios, necesito conocer la palabra de Dios? Bueno, y hay muchas respuestas. Dice, puede llegar a la mente del cristiano. Vamos a enumerar algunas de ellas, aunque hay muchas, ¿verdad? Número 1, podríamos decir, porque en ellas se encuentra el poder para alcanzar la salvación del alma. No vamos a leer todas las citas por cuestión de tiempo, pero mi consejo para ustedes es que las lean en su casa, ¿ok? Número 2, porque ellas tienen el poder para hacernos sabios, para alcanzar la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Ellas pueden iluminar nuestro caminar durante vivimos en esta tierra. ¿Qué dijo David en relación a la palabra de Dios? Dijo, el lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Dice, ellas proveen de adecuado alimento. Número 5, ellas nos sobreedifican y nos dan herencia entre los santificados. En ellas encontramos el poder para ayudarnos a no pecar contra nuestro Dios. Es importante, ¿verdad? Porque somos tentados todo el tiempo. Ahora, el ser tentado no implica pecar. Usted puede ser tentado todo el tiempo, pero no caer en la tentación. Es decir, llegar a pecar, ¿verdad? Y a través de estudiar, amar y conocer las Escrituras, vamos a aprender a controlar más esa parte de nosotros. Número 7, en ellas encontramos el poder para vencer al enemigo. Mateo 4, 4, 7 y 10. ¿Alguien me puede decir qué está escrito en esa parte de Mateo 4, 4, versículo 7 y versículo 10 también? Ahí hay una conversación importante. Si quieren, búsquenlo rapidito. Mateo capítulo 4 y versículo 4, versículo 7 y versículo 10. A ver si nos recordamos quién respondió, ¿verdad? ¿Quién dio la palabra o estuvo capacitado para vencer al enemigo? ¿Qué dice Mateo 4, 4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Cuál fue la primera frase del versículo, hermana? Escrito está. Escrito está. Luego en el 7 del mismo Mateo 4, ¿qué dice? Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando el Señor Jesús fue tentado, Él no le respondió al enemigo con otra cosa que lo que estaba escrito, que es la palabra de Dios. Por eso dice, en ellas encontramos el poder para vencer al enemigo. O sea, cuando a usted le venga una tentación, le venga una prueba grande, recuérdese y aférrese a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice número 8, tienen el poder para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Número 9, ellas son inspiradas por Dios. Número 10, nos pueden preparar para toda buena obra. Número 11, porque ellas contienen y son la verdad de Dios. Número 12, porque ya dijimos, ellas permanecerán para siempre. Y número 13, porque ellas nos hablan de Jesús. Entonces, ¿por qué yo necesito conocer las Escrituras? Por estas y muchas razones más, ¿verdad? Estas son solamente algunas de las razones que las Sagradas Escrituras muestran y muchas más hay por las cuales todo cristiano debe amar, respetar y esforzarse por conocer las Escrituras. Punto número 1, una pregunta: ¿qué es la Biblia? Importante, ¿verdad? Como le decía a alguien que no es cristiano, le gusta, hermano, pero ¿y por qué por qué no leer mejor el Talmud? ¿O por qué no leer la Torá? ¿O por qué no leer cualquier otro libro? ¿Por qué la Biblia? Es una pregunta justa, ¿o no? ¿Qué es la Biblia? Pues explíqueme qué es la Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Bueno, miremos acá y subrayamos la primera parte donde dice: la palabra Biblia que nosotros conocemos viene de la palabra griega biblón, la cual significa papiro o rollo. Eso significa la palabra Biblia. Papiro o rollo. O sea, viene de esa palabra biblón, ¿verdad? En el antiguo tiempo teníamos que retroceder mucho, ¿verdad? No había libros como tales. Todo se escribía en pieles, ¿verdad? Y para guardarlas las enrollaban. Eso era un biblón. Esta es una colección, vamos a ver más adelante, de muchos de esos rollos. Porque por ejemplo, Isaías era un rollo, Jeremías era un rollo, Mateo es un rollo. Todos esos rollos se reunieron y están en lo que nosotros tenemos hoy como Biblia. De esta misma expresión es que hoy tenemos la palabra biblioteca, por ejemplo. ¿Qué es una biblioteca? Un lugar lleno de biblios, de rollos, de material que contiene información y hay una diversidad. Entonces, eso es la Biblia también. ¿Alguien sabía eso antes? No. Bueno, ya aprendimos algo. Vamos bien. El nombre, dice, ese nombre se le ha dado a los escritos que la iglesia cristiana considera divinamente inspirados. Según la historia, la Biblia como tal comenzó a utilizarse a finales del siglo IV después de Cristo. Entonces, hermanos, vayamos aprendiendo, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos predicando decimos, Jesús dijo en la Biblia, en Mateo. Él nunca dijo nada en la Biblia. Porque la Biblia no existía en los tiempos de Jesús, como tal. Esto no existía. Entonces, como dijo Mateo en la Biblia, allá en no sé qué. Esa es una expresión, aunque suena bien, es incorrecta. Porque la Biblia no existía como tal, porque la Biblia como tal empezó a utilizarse a finales del siglo IV después de Cristo. O sea, 400 años después de él, es que se logró unificar un canon que vamos a ver después, con libros, y ya se consideró que es una Biblia. Ya se le dio el nombre de Biblia 400 años después de él. Entonces, ninguno de los escritores de la Biblia, ninguno de ellos predicaron de la Biblia, porque no existía. La construcción de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, se llevó a cabo a lo largo de varios siglos. Se cree que el Antiguo Testamento fue compilado durante un periodo de aproximadamente, ¿cuánto dice ahí, hermanos? 1000 años. 1000 años, comenzando con tradiciones orales transmitidas dentro de antiguas comunidades judías.
Estas tradiciones fueron gradualmente registradas por escrito, preservando así las historias, las profecías, las leyes, etcétera, etcétera. O sea, al principio era una tradición oral, ¿verdad? Yo le hablaba a usted y usted se la transmitía a usted. Por eso Deuteronomio capítulo 6 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué ese mandamiento era tan importante? Porque no había nada escrito. Era tarea mía repetirle estas palabras a mis hijos, y si mis hijos no lo hacían, yo se la tenía que repetir a los hijos de mis hijos para que este ciclo continuara. Pero eventualmente alguien ya se empezó a tomar la tarea de registrar esas palabras, ¿verdad? Entonces, por eso fue que tomó tanto tiempo. Ya empezaron ellos a registrar las historias que se contaban, las profecías, las leyes, etcétera, etcétera. En el caso del Nuevo Testamento, dice, los escritos se produjeron a lo largo del primer siglo de la era actual, durante el desarrollo de la naciente iglesia, buscando tener un registro de las primeras experiencias de los discípulos de Jesucristo. Los libros conocidos actualmente como los evangelios, así como los escritos o epístolas, fueron compartidos entre las primeras comunidades cristianas, circulando estas en forma de manuscritos o cartas. O sea, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los efesios, a los gálatas. Eran cartas que él escribía y las mandaba para allá. Una carta, como que yo le mando una carta al hermano Ismael. Era para él específicamente por algo que él estaba viviendo. Aunque ahora aplica a todos nosotros, pero las cartas eran un destinatario específico. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Tomaban estas cartas y decían, wow, mira lo que Pablo acaba de mandar a decir. Entonces se la daban a otro y aquel decía, esta se la mandó a los de Éfeso. Pero miren lo que dice Pablo. Y así ellos empezaron a distribuir copias de estas cartas. Y así fue como lograron ellos compilar todos estos escritos. Dice, fue durante este tiempo que se desarrollaron muchos debates en relación con cuáles de estos escritos deberían considerarse sagrados y autorizados. O sea, en estos primeros siglos de la historia de la iglesia. Dice la organización y formación del canon. La palabra canon significa caña de medir o regla de medir. Eso significa la palabra canon. Lo que nosotros tenemos aquí es un canon. O sea que se utilizó una regla o unos parámetros exactos para medir o determinar qué libros iban a quedar acá. Es decir, dice, los libros que oficialmente se consideraron inspirados y autorizados fue un proceso paulatino y complejo. Varios criterios se utilizaron para evaluar la autenticidad y autoridad de las escrituras, incluyendo, y vamos a subrayar esos tres incisos, mis hermanos. Inciso A, se consideró en primer lugar la conexión con los apóstoles. Esto implicaba quién escribió el libro. ¿Fue un apóstol o fue alguien que estuvo cerca de los apóstoles? Por ejemplo, pregunta, el libro de Lucas. ¿Quién fue Lucas? Lucas es un evangelio, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Fue Lucas un discípulo de Jesucristo? ¿Fue uno de los 12 de Lucas? No, ¿verdad? Pero es un evangelio. Entonces, ¿qué explicación le podemos dar a esto? ¿O cómo ellos lograron a decir, bueno, ¿por qué considerar el evangelio de Lucas si Lucas ni siquiera estuvo cerca de Jesús? ¿Por qué Lucas está ahí si él no estuvo a la par de Cristo? Hacen los grillos, ¿verdad? Hacen los grillos. Cuando leemos Lucas capítulo 1, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice? Queriendo yo reunir todos los dichos acerca de Cristo
oh excelentísimo Teófilo. O sea, ¿para quién está escrito el libro de Lucas? Para Teófilo. Lo mismo el libro de los Hechos. En mi primer carta le dice, te escribí lo que hizo Jesús. Oh Teófilo, ahora te escribo lo que pasó con los apóstoles. Pero ¿verdad que muchas veces no le prestamos atención a eso? Entonces Lucas, como él era un médico, él se dedicó a indagar, a hacer entrevistas, a colectarlo todo de una forma tan especial que por eso su libro está aquí, aunque él no fue alguien que estuvo a la par de Cristo. Entonces se consideró en primer lugar la conexión con los apóstoles. ¿Quién fue el autor de esta carta? ¿Fue un discípulo o fue alguien que estuvo cerca de Jesús? En segundo lugar, subrayamos su contenido doctrinal e inspiración. Es decir, que el contenido de este libro no era solo historia. Por ejemplo, ustedes han escuchado de los libros apócrifos, ¿sí? Ellos son solo historia. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, que narra 400 años de guerra entre Israel y Roma. Y cómo esta familia de los Macabeos recuperaron el templo cuando Antíoco Epífanes lo había tomado y sacrificó un cerdo allá. Eso es lo que narra el libro de los Macabeos. No tiene una inspiración espiritual más allá de beneficio para el lector que saber que eso sucedió. Entonces ellos vieronlos y dijeron, estos libros tienen un contenido doctrinal. Y número 3, subrayamos, o inciso C, su uso en comunidades cristianas, o lo que conocemos como el principio de la universalidad. Estos libros eran universalmente utilizados por todas las iglesias de la época, como todas los usaban y todos los consideraban, número 1, que el autor era real, que no era solo una historia, sino que los libros tenían verdaderamente la inspiración divina. Entonces, por eso fue que se determinó que esos libros formaran parte del canon de las Escrituras. Interesante, ¿verdad? Llegar a estos 66 libros no fue algo nada más que pasó de la noche a la mañana. Ocurrieron muchos concilios para lograr determinar este canon. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos, o hay alguna pregunta? ¿Vamos bien o se está entendiendo todo o no se está entendiendo nada? Diga, pastor. Entonces hubo un emperador más o menos por el año 300 de nombre Constantino. Constantino convocó un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, porque había mucha persecución para los cristianos en ese tiempo. Antes de Constantino estuvo el emperador Diocleciano, así se llamaba él, y este emperador fue terrible con los cristianos. Los mandaba a matar, los ponía como antorchas ahí, ¿verdad?, encendidas. Pero vino Constantino y en la batalla de Milvia, ¿verdad?, dice que él mira una cruz, y en la cruz decía, con esta vencerás. Y a partir de ahí se cree que Constantino se convirtió al evangelio, al cristianismo, etcétera, etcétera. Vino él y dijo, entonces, ¿saben qué? Ya no vamos a perseguir a los cristianos, se acabó la persecución. Y como él era el emperador, le tenían que hacer caso. Entonces la iglesia cristiana dejó de ser una iglesia perseguida a una iglesia tolerada. Es decir, ya todo mundo podía adorar a quien ellos quisieran. Entonces vino Constantino y en el afán de colectar las reliquias, de colectar todo lo que había en relación al cristianismo, él reúne de África, de Asia, de todos lados donde habían iglesias, él llama a un concilio. ¿Cuánto nos hacen falta ahora esos concilios, hermano? Porque en esos concilios se determinaba lo que era de verdad espiritual o no, lo que era doctrinal o no. Por ejemplo, en el libro de los Hechos está el concilio de Jerusalén, ¿verdad?, donde Pablo y Pedro llegan porque están hablando de la circuncisión de los gentiles. Entonces los llaman a ellos, se hace un concilio para discutir entre, este es mi punto de vista, este es mi punto de vista. Bueno, olvidemos eso, miremos qué dice Dios. ¿Cuánto haría falta hoy un concilio para revisar lo que un montón de iglesias están haciendo y decir, bueno, miremos lo que dice Dios y pongámonos en línea con lo que dice Dios, no con lo que yo pienso, lo que yo creo? Pero bueno, llegaron todos estos, los que eran los supervisores, se me escapa la palabra ahorita, se me escapa la palabra, pero bueno, como los encargados, ¿verdad?, de las iglesias llegaron, no eran pastores, todavía no se consideraban,
Los obispos, fueron los obispos de estas iglesias que llegaron porque ellos eran la máxima autoridad, ¿verdad? Eran los encargados de esas iglesias y ellos llegaron y llevaban, bueno, nosotros tenemos esta, nosotros tenemos esta, nosotros tenemos esta y pasaron mucho tiempo ahí debatiendo y dijeron, bueno, esta la usamos todos, va, esta la usamos todos, va, yo sí, yo no, aquel sí, nosotros no. Entonces, una discusión del contenido, una evaluación, pero estamos hablando de mucho tiempo con esto, hermanos. Entonces, la definición es que no va. Y así fue que se logró determinar este canon de las Escrituras más o menos por el año 320 y algo. Luego vino otro concilio unos años después y ahí fue donde ya se ratificó este canon de las Escrituras. ¿Alguno de ustedes aquí fue católico? No tenga pena decir que sí, hermano. ¿Se recuerdan ustedes del credo niceano? Creo en un Dios, Dios de dioses, y su Hijo Jesucristo. Ese credo surgió en Nicea, en el año 320 y algo. Y desde ahí se sigue repitiendo hasta hoy, porque lo repiten o no. El credo niceano, y todos tenemos un credo. Yo creo en Dios, que es un Dios Padre del Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, que solo por él hay salvación. Entonces, en cierta medida, esta parte, nosotros criticamos mucho a los católicos, ¿verdad? Pero en cierta medida todos tenemos una parte de catolicismo, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, las lecturas en los servicios. ¿Dónde dice la Biblia que hay que hacer una lectura en el servicio? Por ejemplo, Jesús se paró a leer, ¿verdad? Y se separó él y abrió el rollo de Isaías, pero eso era como cuando hablamos de la predicación. Pero el orden del servicio, ¿verdad que la Biblia no lo establece? No dice, primero se parará uno y dará la bienvenida. Vendrá el segundo y hará una lectura. Vendrá el tercero y cantará unas alabanzas. Vendrá el cuarto, predicará. Y vendrá el quinto y despedirá. ¿Dice eso la Biblia? ¿Pero lo hacemos o no? Y muchas veces decimos, no, como allá empezaron cantando, ellos están mal porque se empieza orando. ¿Dónde dicen? Eso lo traemos mucho de eso. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué significa la palabra católica? No me quiero salir mucho, pero este es el último. ¿Qué significa la palabra católico o católica? Universal. La iglesia es católica. Lo que no somos romanizados. Nosotros pertenecemos a una iglesia católica, una iglesia universal, mas no romanizada. Ellos son la iglesia católica romana. Es una misma iglesia en todo el mundo, romanizada. ¿A qué me refiero romanizada? Cuando Roma decayó, el César, ¿verdad? O el que era para ellos el máximo, ¿verdad? Ahora es el Papa. Dejó de ser un César y vino a ser un Papa. Todo su cuerpo oficial que tenía él, vinieron a ser los obispos. El mismo gobierno de Roma político es el gobierno de Roma espiritual. Lo mismo, si usted lee el emperador, ¿cómo se llamaba el emperador? Pontífice máximo. El emperador romano era el pontífice máximo, o sea, él era Dios. ¿Y cómo le dicen al Papa? Es lo mismo, la misma posición. Sobre él no hay quien más. Entonces, esa es la parte de que la iglesia católica esté romanizada. Pero la iglesia en sí es universal, ¿verdad? Todos predicamos con la misma Biblia, no importa si somos apóstoles y profetas, no importa si somos pentecostales, usamos la Biblia la misma. Ahora no nos vamos a extender a los testigos de Jehová y cosas así, porque eso ya es otro punto, ¿verdad? Nos saldríamos del huacal ahí completamente, pero en cierto sentido, la iglesia es universal, es católica, mas no romanizada. Eso quiero quedarlo claro hoy, hermanos, para que dejemos también de ponerle tanto el dedo en la llaga a los hermanos católicos. Ellos están romanizados, yes. Pregunta. Yo sé que la iglesia católica tiene una Biblia. ¿Eso incluye los Macabeos? Sí, incluyen los libros apócrifos o deuterocanónicos, le llaman ellos. Deutero significa segundo. Canon, o sea, es un canon secundario. Los libros de Judith, de sabiduría, los Macabeos, es un canon secundario, es un deuterocanon. Como nosotros tenemos el libro de Deuteronomio. Deutero, segundo, nomos, ley, segunda ley. ¿Qué es lo que habla el libro de Deuteronomio?
La ley resumida de todo lo que dice Éxodo, Levítico y Números está en el libro de Deuteronomio. Es la segunda ley. Deutero, segunda, nomos, ley o norma. Entonces, esos libros, como usted dice, la Biblia católica tiene, creo que son 77 libros o 79 libros, no me recuerdo bien y no les quiero decir un número exacto, y cuenta con todos esos libros. Ellos dicen que a Martín Lutero agarró un hacha y le dio un hachazo a la Biblia. No, ¿verdad? Para empezar, Martín Lutero no separó la iglesia, etcétera, etcétera, tantas cosas, pero sigamos adelante. Esto es muy interesante, hermanos, pero sí, la Biblia de ellos, y no deja de ser Biblia por eso. 73, ajá. Entonces, y es una Biblia a veces muy grande, ¿verdad? Son unas Biblias bien grandes y tienen imágenes y toda la cosa. Ahí sí, pastor. Sí, lo único que hay que entender que esos libros apócrifos no fueron encontrados con inspiración por el canon que tenemos. Entonces quedaron fuera de los libros inspirados, por eso se les llaman apócrifos. No fueron a los concilios, no se estableció que eran libros inspirados por Dios, sino que tienen historia. Una historia. Para conocer la historia, pero no se consideraron libros inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Iglesia Católica sí se los ha agregado, pero si nosotros leemos algunos de esos libros, contradicen muchos de los que los 66 libros inspirados tienen. Entonces esos libros tienen historia, pero hay cosas que son un poquito, que cuando uno los lee, que parecen historias como leyendas, podemos decir, cosas mitos y cosas, ¿verdad? Y que Jesús hacía pajaritos de barro y que se convertían, cosas que no hacen sentido ni edifican. Entonces en el concilio dijeron, estas cosas no son espirituales. Entonces quedaron esos libros apócrifos, pero no fueron inspirados, no se consideraron revelación de Dios, como los 66 que tenemos. Por eso fue que subrayamos esto, ¿verdad? Tomaron en cuenta la conexión con los apóstoles, el contenido doctrinal o la inspiración de los libros que quedaron y la universalidad del uso. Todo lo que no calificó dentro de estos tres parámetros es un libro apócrifo. Todo lo que no queda dentro de este parámetro, dentro de este canon, ¿verdad? Este fue el canon que ellos usaron. Estas fueron las medidas que ellos pusieron. Si algo está muy grande o muy chiquito, no funciona. Solo lo que queda exactamente dentro de estos tres parámetros. ¿Quién lo escribió? Que su contenido sea doctrinal o espiritual, o sea, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y su uso en las comunidades cristianas. Por eso, por ejemplo, el libro de la segunda epístola de Pedro, las tres epístolas de Juan, tomaron mucho tiempo para ser parte de este canon. Fue hasta que se ratificó el canon, se rectificó. Y digo, sí son inspiradas. Esos libros tomaron más tiempo para llegar a ser parte del canon que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, siempre les recomiendo que lean un poquito de historia. Es bueno que leamos historia, hermanos, para saber cómo llegamos a tener lo que hoy tenemos. Amén. Dice, aunque el proceso fue largo, desafiante e implicó varios pasos a lo largo de un periodo de tiempo, el resultado fue la formación de un conjunto de escritos considerados sagrados y fundamentales para la fe y la práctica de las comunidades, hablando en ese entonces judeo-cristianas, o sea, porque habían judíos que habían aceptado al cristianismo, entonces la comunidad se había vuelto una comunidad judeo-cristiana. Es por eso por lo que hasta hoy, y vamos a subrayar lo que sigue, hermanos, la Biblia sigue siendo el texto central. La Biblia sigue siendo el texto central para el cristianismo y juega un papel fundamental en la adoración, enseñanza y vida devocional de los creyentes. Qué importante esa afirmación, ¿verdad? A raíz de todo este esfuerzo de muchos años, es que la Biblia sigue siendo el texto central para el cristianismo y juega un papel fundamental en la adoración, enseñanza y vida devocional de los creyentes. Por eso es que usted ve que cuando se predica, se tiene que predicar con la Biblia. Si se lee, vamos a leer la Biblia. Todo tiene que tener un respaldo bíblico, lo que decimos. Si en una iglesia donde usted va, le dice, bueno, hermanos, mire aquí, para que no nos critiquen, abra ahí en Colosenses 2:1, para que no digan que no usamos la Biblia. No, ¿verdad? La Biblia es el fundamento de nuestra fe, es nuestra regla máxima de autoridad. El mundo se rige por la ley del civil.
Nosotros nos regimos por una ley espiritual que es superior a la ley civil. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, los primeros creyentes aceptaron y reconocieron este conjunto de escritos como una colección única y especial. Es por eso por lo que se le añadió, el artículo femenino la, en singular, en lugar de las, en plural, para identificar como la divina biblioteca inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es la Santa Biblia. La santa, la divina, la apartada biblioteca de escritos que Dios dejó y que inspiró a los hombres, coleccionada en este formato. Se le agregó ese calificativo. Si bien existen, dice, una diversidad de términos para referirse a la palabra de Dios, pues después de la reforma que se comenzó a utilizar el término santa asociado a la Biblia. Y mira un dato interesante. Fue en 1611 cuando la versión autorizada en inglés, o King James, utilizó en su portada el título completo como la Santa Biblia. Y de ahí que hasta hoy en algunas versiones o traducciones aún se vea en su tapa o portada interior este libro. O sea que hasta que esta Biblia King James no se publicó, solo se decía la Biblia o Biblia. No se utilizaba el calificativo, la Santa Biblia. Él fue el primero que le puso The Holy Bible. ¿Por qué? Porque el contexto o el concepto de santo o de santificado es que es algo apartado. Entonces, al decir que esto es santo, significa que este libro está apartado de todos los demás libros del mundo. Porque este libro es santo, ¿verdad? Su contenido. Entonces, por eso les preguntaba, ¿y si no dice Santa Biblia está bien? Claro que sí. Porque esa palabrita que le asignó él no le quita el valor del espiritual y de santidad que el contenido tiene. Eso es lo importante. Amén. Dice, la Biblia se divide en dos secciones importantes. Vamos a subrayar inciso A, hermanos, Antiguo Testamento, e inciso B, Nuevo Testamento. ¿Me puede alcanzar la botellita, varón, por favor? Entonces la Biblia se divide en dos secciones muy importantes, eso todos lo conocemos, ¿verdad? Inciso A, Antiguo Testamento, e inciso B, Nuevo Testamento. Gracias, hermano. Dice, la división de la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento es un reflejo de la historia, revelación y mensaje de Dios para la humanidad. Desde el principio de la creación del mundo y del hombre, las sociedades y culturas antiguas, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el establecimiento de la iglesia cristiana y el fin de los tiempos de la humanidad. Entonces, esta división, ¿verdad?, entre Antiguo y Nuevo Testamento es un reflejo de la historia del hombre. Desde que el hombre se formó en el Edén hasta el fin de la tierra o de la existencia del hombre, todo está contenido en este libro. Cada sección dentro de la Biblia tiene un propósito, el cual contribuye a la comprensión general de las Escrituras. La Biblia completa se compone de 66 libros en ambos testamentos, divididos de la siguiente forma. Vamos a subrayar, hermanos, inciso A, 39 libros en el Antiguo Testamento, e inciso B, 27 libros en el Nuevo Testamento. Eso creo que sí, la mayoría ya lo conocíamos, ¿verdad? La cantidad de libros que hay por cada testamento. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? La Biblia, dice, se reconoce como el conjunto de libros escritos por unos 40 escritores de diferentes profesiones, desde pescadores, doctores, cobradores de impuestos, escribas de la ley, reyes, profetas, etc. Por ejemplo, ¿quién fue un cobrador de impuestos que escribió un libro de la Biblia? Mateo. ¿Un doctor? ¿Un rey? David, ¿verdad? David. ¿Un profeta? Isaías, Daniel, ¿verdad? Etcétera. O sea, todos ellos tomaron su parte en lo que hoy tenemos nosotros aquí. Dice, donde cada uno de los libros tiene un contenido y propósito distintos.
abarcando una gran variedad de géneros literarios, tales como la narrativa, la historia, la ley, la poesía, la profecía, las epístolas, etc. O sea, dentro de la Biblia, hermanos, hay muchos géneros literarios. Y como tales los tenemos que entender. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿debemos de entender eso literal? O como una analogía. Porque él no tenía una bisagras y una cosa, ¿verdad? Para abrirlo. Pero hay gente que quiere leer la Biblia y decir, no, es que la Biblia se lee literal, hermano. Lo que dice ahí, eso es. No, hay muchos géneros adentro de la Biblia. Y como tales los tenemos que leer, los tenemos que entender, los tenemos que conocer para poderlos aplicar. Eso es sumamente importante. Cada uno de los escritores, escribió una porción de lo que hoy conocemos como la Biblia, donde los mismos componen un mensaje de armonía y unidad dentro del cual no se encuentra ninguna contradicción. Eso es sumamente importante, hermanos. O algo que dé la idea de contener error. Se cree que el tiempo que llevó su escritura fue alrededor de 1600 años. Es decir, para llegar a este libro, transcurrieron 1600 años de historia. Increíble, ¿verdad? Y a veces muchos de nosotros solo llegamos el domingo a la casa y ¡pum! La tiramos. 1600 años al sillón. ¿Verdad? O otros la andan toda rota, toda malajada. La misma que le regalaron cuando se convirtieron allá en El Salvador, se trajeron. Y es que yo no la tiro porque este para mí es un tesoro, hermano. Está bien, guarde su tesoro, pero cómprese una que demuestre lo que usted ha creído y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Gastamos en tantas cosas que son innecesarias, pero en una Biblia nos duele gastar, hermanos. ¿No tendrá una por ahí, hermana Luzvina, que me pueda regalar? Es que ya me pidieron que sea líder, fíjese. Y yo, como usted es maestra y estudia, ¿cree que me puede ayudar con una para motivarme? No, hermanos. Qué responsabilidad como hijos de Dios portar algo que le dé honra a Dios como líderes que vamos a hacer. Para ir al Home Depot no nos duele pasar la tarjeta, ¿va? ¿Cuánto cuesta? 800 por la sierra. Démosle. Porque me va a producir un beneficio económico. ¿Cuánto cuesta? 40 por la Biblia. Está bonita usted, pero la verdad que con esta nieve se puso duro usted. ¿Somos así o no somos así? Dice, términos tales como escritura, escrituras o sagradas escrituras son términos utilizados por los autores del Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento. O sea, si usted lee en el Antiguo Testamento, quizá no va a encontrar estas expresiones como tal. O alguna parte de este. Al utilizar la palabra escrituras, querían decir escrituras divinas. Por ejemplo, podemos citar al apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo. En 2 de Timoteo 3, 15 y 16, si ustedes ahí tienen los versículos, les dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea, le está hablando a él, no de esto. Timoteo se sabía la Biblia, hermano. Él no se sabía la Biblia. Él se sabía la ley, los profetas, los salmos. Eso era lo que Timoteo se sabía. Pero nosotros, ¿verdad que cuando predicamos así decimos? Ya ve como Timoteo, hermano, que se sabía la Biblia. No se sabía la Biblia. Las escrituras se refería al Antiguo Testamento, lo que había escrito hasta ese tiempo. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice toda la escritura. Le dijo las sagradas escrituras, todo lo que está escrito. Ahora toda la escritura, ya el compendio de ellas, ¿verdad? El grupo de ellas son inspiradas por Dios y son útiles para qué cosas, hermanos? ¿No? Enseñar, para dirigir, para corregir, para instruir en justicia. Qué importante, ¿verdad? La utilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir.
Y número 4, para instruir en justicia. Así que ahí le regalo un tema libre, ¿verdad? Vamos a hablar, hermanos, hoy sobre la utilidad de la palabra de Dios. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y ahí tiene sus 4 puntos que usted va a hablar. Para eso es útil la palabra de Dios. La expresión, las escrituras las encontramos y tenemos ahí Mateo 21:42, Lucas 24:32, Juan 5:39, Hechos 18:24. Entonces, no los vamos a leer, como les digo, por cuestión de tiempo, ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Juan 5:39, solo por decirle, Jesús les dice, escudriñad las escrituras. O sea, le está diciendo, vayan a lo que está escrito, ¿verdad? Vayan a los rollos que ustedes tienen. Indaguen en ellos, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, él está diciendo, vayan allá, indaguen y ahí me van a hallar a mí. A ustedes les parece que en lo escrito está la vida eterna, pero ahí no es, la vida eterna está aquí. Personificada, encarnada. Yo soy la vida eterna, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Vayan allá. Léanlo, ahí están las profecías, ahí está todo, ahí estoy yo. Eso les estaba diciendo él. Dice, utilizada en singular la expresión la escritura se refiere a un determinado pasaje del Antiguo Testamento más que a su totalidad o conjunto. Otro uso es en 2 de Pedro 3:16, donde la expresión en plural escrituras, en este caso, incluiría las epístolas o cartas de Pablo, así como probablemente los evangelios, así como para poder considerar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como escrituras cristianas, hermanos, en su totalidad. 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas o casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces Pedro está diciendo, lo que Pablo ha escrito son cosas difíciles de entender. Lo que Pablo escribió, dice Pedro, son cosas difíciles de entender. Al igual que otras escrituras, o sea, igual que lo que ya estaba escrito antes de Pablo, y algunos que tratan de hablar de ellas las tuercen. Eso pasó allá en el año 30, 50 de nuestra era, y no sigue pasando hasta hoy. Por eso la Biblia dice que no un neófito. Por eso es importante lo que ustedes están haciendo, hermanos. Adquirir este conocimiento va a ser tan importante para ustedes, porque como les decía el miércoles pasado, esto lo pueden aplicar en toda su vida, no solo en las células. Yo no sé a dónde Dios va a llevar a cada uno de ustedes, pero a donde Dios los lleve, le pido al Señor que esto vaya en su corazón y lo vayan a aplicar allá, porque ciertamente Dios tiene planes de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a subrayar el siguiente, hermanos. Dice la Biblia, mis hermanos, la Biblia es considerada la palabra de Dios y es la fuente central de enseñanza y orientación para el cristianismo. La Biblia es considerada la palabra de Dios y es la fuente central de enseñanza y orientación para el cristianismo. Martín Lutero estableció 5 solas. Una de ellas es sola escritura. ¿A qué se refiere el principio de sola escritura? Que solo la escritura es la verdad. Es la regla máxima de autoridad. ¿Por qué él determinó esto? Porque todos estos, ¿verdad? El grupo de la Iglesia Católica, pues ellos tienen la escritura, la tradición y tienen su magisterio. Ellos todo lo basan a estos 3 libros. Ellos agarran un texto y dicen, bueno, ¿qué dice el magisterio? Y lo que el magisterio dice, eso es lo que esto significa. Entonces Pablo dijo, no. Esto es sola la escritura. Ella solita se defiende, ya no necesita un magisterio adicional. La palabra testamento. Vamos a estudiar esto, hermanos, y vamos a tomar un break. La palabra testamento. Dice en el lenguaje corriente, la palabra testamento se refiere a la última voluntad de la persona en la cual
en la cual ésta dispone de sus bienes antes del momento de su muerte. Sin embargo, esto no es el sentido que la dicha palabra tiene en el contexto de la Biblia, en la cual la palabra significa ¿qué, hermanos? Pacto o convenio. O convenio. Entonces la palabra testamento en la Biblia significa pacto o convenio. Sería entonces más apropiado llamarle a dichas divisiones antiguo pacto y nuevo pacto. Sin embargo, según la tradición de la iglesia, se estableció el uso de la palabra testamento. O sea, no hay ningún error en decir el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. Es un pacto, estamos hablando de algo que está escrito y que no se puede cambiar. Porque un testamento, ¿verdad? Por ejemplo, si hermano Ismael, ¿verdad? O hermano Gustavo, o hermano, hacen su testamento y ustedes mueren, ¿verdad? Que nadie puede cambiar ese testamento. Ya nadie puede, yo le voy a enmendar aquí que a mí me dejó el carro y la Ford 150, ¿verdad? Cuando me había dejado nada más un lápiz. Ya no puede hacer nada de eso. Por eso es que es un testamento, porque a esto nadie le puede cambiar nada. Ni se le puede agregar, ni se le puede quitar. Ya está ahí. La idea o concepto de pacto registrado en las Escrituras se puede trazar, desde el principio de las Escrituras, desde Noé, Abraham, Moisés, etcétera, donde Dios hace una promesa con aquellos que Él ha elegido. ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese pacto no se puede romper porque lo hizo Dios con Abraham y no lo hizo Abraham con Dios. Por eso todas esas doctrinas de pacte con Dios no sirven. Yo no puedo pactar con Dios, porque yo soy hombre y cambio mi mentalidad. Cuando Dios hace un pacto, jamás se retracta del pacto. Le dijo a Noé, ¿verdad? Después del diluvio, ¿qué le dijo? Por agua una vez más. ¿La ha destruido con agua una vez más? ¿Será que el pecado del mundo ha pasado de lo que había en la época de Noé? Sí. Pero como Dios hizo un pacto con Noé, no va a cambiar su pacto. Entonces, esa es la idea que encontramos, ¿verdad? Donde Dios hace una promesa con aquellos que Él ha elegido. Al hacer esta promesa o pacto, Dios se coloca en una relación especial con quienes habrán de ser su pueblo, una relación salvífica y redentora. O sea, cuando Dios hace un pacto con el hombre es porque Él lo quiere salvar y lo quiere redimir. Ese es el único propósito de Dios, pactar con nosotros. No para darnos casas, carros, premios y puntos. Él pacta con nosotros para darnos salvación, para darnos redención. No para que seamos ricos. Que Dios nos puede bendecir, sí, no hay problema en que usted llegue a tener dinero, no hay problema en que usted llegue a prosperar. Pero no sea de los que digan, voy a pactar con el Señor $1,000 para que mañana me amanezcan 5,000 en la cuenta. Porque eso no va a suceder. Lo que va a pasar mañana es que su cuenta va a estar menos 1,000. That's it. That's it. Se va a levantar y va a decir, Señor, hoy yo sé que mis deudas se borraron del buró de créditos de Estados Unidos, Señor. Mi crédito amanece a 800, Padre. Chequelo y va a estar a 500 todavía. Mucha gente hace eso, ¿no? Voy a pactar con Dios tal cosa. Nosotros no podemos pactar con Él. Es imposible. El Antiguo Testamento da a conocer históricamente cómo aquella especial relación de pacto se desarrolló a lo largo de la historia entre Dios y la nación de Israel. Todo el Antiguo Testamento habla de este pacto que Dios tuvo con la nación de Israel. En el Nuevo Testamento viene un nuevo pacto. Jesús dijo, estableceré un nuevo pacto ¿con qué? Con mi sangre. Para que ya toda aquella sangre que se derramaba de animalitos inocentes y todo dejara de suceder. Y ahora una vez y para siempre, Él se presentó. Hizo el sacrificio único, válido, especial, limpio, puro, incambiable, inmutable, etcétera, etcétera, que nos ha dado salvación a todos. Pero antes todos teníamos que ir en la fila. Yo aquí traigo mi palomita. Yo aquí traigo una libra de harina. Yo aquí traigo mi vaquita.
Porque cada cosa tenía su ofrenda que había que dar. Pero como eso no funcionó, dijo Dios, yo voy a revelarme al hombre, como hombre. Espero que me crean. Lamentablemente no fue así, ¿verdad? Pero son las 8:30, amados hermanos. Nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Buen provecho entonces. Si tienen ahí su comidita, todavía no se preocupen, termínenla tranquilos. Solo queremos aprovechar bien el tiempo, amén. Amén. Entonces, algo que sí me gustaría aclarar, ¿verdad? Es que, pues en la Biblia no hay contradicciones. Eso sí tiene que quedar bien claro en nuestra mente, ¿ok? Lo que hay son problemas de traducción. Eso es lo que existe en las Biblias que nosotros tenemos, problemas de traducción. Por ejemplo, ¿verdad? Así como nuestra hermana Erika, nuestra hermana Graciela, Alexandra, que ustedes hablan bien el inglés. Algunas veces ustedes pueden estar conmigo, por ejemplo, que yo no hablo inglés. Y ustedes por ser educados, miran la cosa en español. Alguien la está traduciendo al español, pero la están hablando en inglés. Entonces, como ustedes manejan los dos lenguajes, ¿verdad? Entonces, dice el presidente algo, y el que lo tradujo hizo lo mejor que pudo por traducir la idea que él dio. Entonces, nosotros que no hablamos inglés, aceptamos lo que dijo el de español. Pero ustedes van a decir, pero eso no fue todo lo que él dijo. Entonces, como que hay una contradicción, ¿no? Cuando no hay contradicción en sí. Simplemente hubo un problema de traducción, donde a veces no hay una palabra que quede exactamente en el otro lenguaje que le dé el mismo sentido. Muchas palabras son como querer meter un triángulo adentro de un cuadrado. No va a caber, ¿sí, hermano Carlos? Yo me di cuenta que hay unas traducciones que están viendo de la Biblia que han quitado la palabra ayuno. No sé si usted... De eso no sabía, varón, la verdad. También un domingo estaba escuchando la predicación del pastor, no fue un domingo, pero estaba en la iglesia escuchando una predicación y yo miro a mi esposo, la lectura que estaba leyendo, I was like, se equivocó el hermano con la cita, and I was like, no dice lo mismo. Entonces me di cuenta que en la Reina Valera es una cosa, y vamos, traducción viviente no tiene. Vamos a ver un ejemplo de eso aquí para que entendamos un poquito cómo nos puede aclarar esas equivalencias, ¿verdad? Que se buscan en las traducciones. Las traducciones lo que buscan es hacer una equivalencia. Lo que decía el texto original, cómo lo podemos dar una equivalencia al inglés, al italiano, al alemán, al español, al ruso. Como decía nuestro hermano Leonel, ¿verdad? ¿Qué si pensamos en una tribu allá en el Perú o en Brasil? O en Guatemala, ¿verdad? Donde hablan quiché, cachiquel, donde hablan man, pocomam, etcétera, etcétera. Tienen sus dialectos. ¿Cómo traducimos la Biblia a un dialecto quechí? O quizá en algunos de sus países habrán dialectos, hermanos, ¿verdad? En África, qué sé yo. ¿Cómo hacemos para que la Biblia, el escrito original, haga el mismo sentido y tenga el mismo efecto en un idioma que no tienen relación absoluta? Van a haber aparentes contradicciones. Sí, hermano. Le digo eso porque era, creo que Proverbios 4:23, porque en inglés que yo escribo las cosas, cuando yo miré, I was like, el sentido en inglés y español está completamente diferente. La idea no es el mismo, and there's like a whole section, the first part, que no estaba ahí. ¿Sí? Por eso pensé que estaba la cita equivocada. It does matter. La Biblia que escogemos, sí. Para tener, la cita completa. Y como dice el hermano Carlos, en algunas Biblias ya están omitiendo versículos, están omitiendo palabras, están omitiendo cosas, ¿verdad? Porque va de acuerdo a su entendimiento como traductor. Nuestro trabajo como líderes, como cristianos es, buscar en primer lugar a Dios en oración, ¿verdad? Y si nos damos cuenta de un error de esta naturaleza, es nuestra responsabilidad ahora buscar la respuesta y aclarar eso para nosotros mismos, porque si ciertamente, hermana Erika, usted se dio cuenta, definitivamente que muchas personas más también lo harán. Nuestro trabajo es no dejar a la gente en esta oscuridad, sino traerle luz, ¿verdad? Ahí es donde yo me tengo que dedicar, esforzarme un poquito más a leer, a estudiar, a investigar por qué aquí dice así y por qué aquí dice así, cómo lo podemos hacer como
coincidir o como que haya una conclusión, una convergencia ahí para darle una conclusión aceptable, ¿verdad? Lógica más que todo, no simplemente sacar el escudito. Bueno, por fe lo creemos, hermano, no. Tiene que funcionar en la lógica, ¿verdad? Porque ese es el escudo que la mayoría sacan. Bueno, ahí dice así, usted créalo por fe, hermano, ya that's it. No, la fe no pelea con la razón, ¿ok? Por eso Dios nos dejó un cerebro, para entender esas cosas y no obviarlas, sino un llamado a la atención, ¿verdad? Una alerta, tit, 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 tit. Si esta Biblia ya no dice ayuno o ya no dice sangre, ¿verdad? O ya no dice esto, entonces ser precavidos, ¿verdad? Investigar quién está haciendo estas traducciones, a dónde están llegando estas traducciones. Porque puede estar afectando a muchas personas. Amén. Vamos a hablar un poquito, hermanos, sobre las divisiones de los libros. Dice, en el Antiguo Testamento hebreo se contemplan 3 divisiones a decir. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Para ustedes es la página 10, ¿verdad? 11, ok. Dice, en el Antiguo Testamento hebreo se contemplan 3 divisiones a decir, ley, profetas y escrituras. El Antiguo Testamento hebreo solo tiene estas 3 divisiones. Dicha triple división se refleja en los pasajes del Nuevo Testamento como en Mateo 5:17, Lucas 16:29, Lucas 24:41. Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía únicamente 24 libros distribuidos de la siguiente manera. Y ustedes tienen ahí una gráfica, ¿verdad? Esta manera es como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento hebreo está distribuido. ¿Cuántos libros dijimos nosotros que tenemos en nuestro canon? En el Antiguo Testamento, perdón hermanos, déjenme, 39. Sin embargo, ellos solamente reconocen 24. ¿Cómo los tienen ellos divididos? Bueno, ellos tienen la ley o Torá, que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que es que nosotros conocemos como el Pentateuco. Luego ellos tienen los primeros profetas o los Nebihim, que son Josué, Jueces, Samuel es un libro y Reyes es un libro. Luego están los profetas posteriores, o sea, los que vinieron después de ellos, que sería Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego tienen las escrituras, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y luego tienen los libros históricos, que son Daniel, Esdras y Nehemías, son un libro, y Crónicas es un libro para ellos. Entonces, si usted adquiere una Biblia hebrea o un Antiguo Testamento hebreo, no va a encontrar las divisiones que nosotros tenemos. ¿Se contradice entonces esto con esto? No. Simplemente está organizado de forma diferente, pero no se contradice. El contenido es el mismo. Dice, estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 de nuestro Antiguo Testamento. Dicho número se altera principalmente al dividir los profetas menores en 12 libros separados, así como al dividir en 2 cada uno de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, así como también el separar Esdras y Nehemías. El orden que nosotros generalmente conocemos se presenta así, y ustedes también tienen ahí su gráfica. Y así es como ustedes los van a estudiar, y así es como ustedes los van a decir, como está aquí. En su material tienen una hojita donde también todos están escritos y están divididos. Tienen esa referencia y tienen esta otra referencia. Van a decir Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, Lamentaciones está aquí porque también fue escrito por Jeremías. No que ningún profeta se llamó Lamentaciones, ¿verdad? El escrito del profeta Lamentaciones no existe, ¿verdad? Pero como lo escribió el profeta, por eso quedó incluido entre este grupo. O nosotros reconocemos el canon de esta manera. La diferencia entre los profetas menores y los profetas mayores es el contenido de su profecía, ¿verdad?
la cantidad de lo que ellos hablaron, el tiempo en lo que ellos vivieron. Luego los libros poéticos, pues es eso, ¿verdad? Es una poesía. Salmos, ¿verdad? Son cantos, son alabanzas, ¿verdad? El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, ¿verdad? Consejos, etcétera, etcétera. El libro de Cantares. A mucha gente no le gusta leer el libro de Cantar, de los Cantares, ¿verdad? Pero es un libro muy bonito que habla de la relación entre esposos, con muchas alegorías, con muchas figuras literarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero que está ahí porque tiene un valor inspirado por el Espíritu Santo para hacer esto, ¿verdad? La historia de Israel, a partir de Josué hasta Esther. Y el Pentateuco o la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra Pentateuco? ¿Tienen una idea? Muchas palabras, que nosotros tenemos. Por ejemplo, el Pentateuco es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Para los judíos esto se llama ley o Torá. Para nosotros es una palabra griega que es Pentateuco. Dos palabras. Penta es 5 y teocos eran unas cajitas donde se almacenaban rollos. Entonces son 5 cajitas o 5 lugares para guardar algo muy importante. Esos eran los teocos. Estos los enrollaban y los metían en unas cajitas para que no les diera el polvo, para guardarlos de la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ellos les dan el título de Pentateuco, o sea, estos 5 escritos tienen tanto valor que por eso son lo mismo que considera el pueblo de Israel como la ley de Jehová. ¿Okay? Son cositas que son interesantes, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, los cuales los primeros son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento solo tiene un libro histórico, en comparación al Antiguo Testamento que tiene 12, solo es el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que narra la historia de cómo la iglesia empezó, ¿verdad? Luego están todas las cartas que Pablo escribió, cartas a los romanos, a los corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón. O sea, estos son lugares o personas a las que él envió sus cartas. Luego las epístolas generales, la epístola de Hebreos, de Santiago, la primera y segunda epístola del apóstol Pedro y la primera, segunda y tercera epístola de Juan y la epístola de Judas. Ahora, este no es el Judas que traicionó a Jesús, ¿verdad? Él no escribió una epístola y la dejaron ahí, ¿verdad? Y luego está el libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Esa es otra palabra griega. Apocalipsis significa remover una cortina o quitar un velo. Eso significa la palabra Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová le llaman el libro de la revelación. Porque es como usted quita una manta y revela lo que está atrás de ese manto escondido, ¿verdad? Entonces, de esta forma, amados, necesitamos que los estudien porque cada uno va a tener su oportunidad para decírnoslos de esta forma. Amén. ¿Una pregunta en relación a eso? Tienen 6 semanas, ¿verdad? Prácticamente para aprendérselos. Porque es el día que se hace el examen. O sea, la semana de hoy hay 4 clases más y la semana del examen. Ya tienen prácticamente 6 semanas para estudiárselos y aprendérselos. Gloria a Dios. Dice, los libros del Nuevo Testamento, basándonos en su contenido, podríamos estudiarlos considerando lo siguiente. Y ahí vamos a subrayar, mis hermanos, lo que está en rojo, o si lo tienen en negro también, de Mateo hasta Juan. Vamos a estudiar lo que fue la vida de Jesús. En los libros de Mateo hasta Juan, vamos a estudiar lo que fue la vida de Jesús. En el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a aprender o estudiar cómo llegar a ser un cristiano. Eso es lo que habla en su contexto el libro de Hechos de los Apóstoles, o nos beneficiaría mucho estudiarlo de esa manera. De Romanos a Judas, cómo debe ser el vivir del cristiano. O sea, ahí están todas las indicaciones, ¿verdad? ¿Cómo debemos de vivir? Ahí están. Hay corrección, hay instrucción, hay exhortación, ahí hallamos de todo. Y por último, en Apocalipsis encontraríamos cómo morir como cristianos vencedores. Porque ciertamente, nos guste o no, todos nos vamos a morir.
El único requisito para morir es estar vivo. Es decir, si usted está vivo, tenga por seguro que un día se va a morir. Amén. Nos guste o no. Así también se van a ir nuestros seres amados, lamentablemente. Pero importante, a veces digo, ¿y yo cómo puedo estudiar la Biblia? Bueno, quiero estudiar la vida de Jesús, voy a estudiar los evangelios. Quiero saber cómo inició la iglesia, cómo puedo yo mejorar como cristiano. Veamos el libro de los Hechos. ¿Cómo debo de vivir como cristiano? Estudiemos las cartas de Pablo. ¿Y qué va a suceder al final de los tiempos? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con los que queden? ¿Qué va a pasar? Estudiemos el libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis no hay que tenerle miedo, hermanos. Es un libro profético y se tiene que estudiar como una profecía, ¿verdad? Dice, entender estos conceptos nos ayudará a darnos una idea de lo que cada uno de estos libros enseña a la humanidad. Vamos a hablar un poquito de los idiomas de los testamentos. La Biblia fue escrita durante muchos siglos por diferentes autores, quienes registraron los acontecimientos históricos, las leyes, las poesías, las enseñanzas y las revelaciones divinas. Vamos a subrayar, hermanos, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Vamos a subrayar esa frase. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, pues era el idioma en que el pueblo de Israel se expresaba. Sin embargo, durante la historia de la nación, algunos otros idiomas, parte de las lenguas semíticas, se emparentaron con el hebreo, por ejemplo, el arameo, el árabe, el asirio, el cananeo, etcétera, etcétera. ¿A raíz de qué sucedió esto, hermano? A raíz de la cautividad que muchas veces tuvo el pueblo de Israel. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, nosotros venimos a este país, ¿verdad? Muchos de sus padres vinieron a este país hablando solo español. Pero ahora nuestros hijos, ¿qué hablan? Inglés. Si hubieran ido para Italia, sus hijos hablarían italiano. Si se hubieran ido para Alemania, hablarían alemán. Si se hubieran ido para Rusia, hablarían ruso. ¿Por qué? Porque es donde están. Y si nosotros no tenemos cuidado que este español se preserve en nuestros hijos, en 3 o 4 generaciones ya no van a hablar español. Solo van a hablar inglés. ¿Por qué? Porque el humano es el ser creado por Dios que más se puede adaptar. Váyase usted a vivir a la Antártica y va a ver que va a poder vivir en la Antártica, aunque esté a 40 grados bajo cero. Pero llévese un pingüino a la Florida. No están diseñados para eso. Dios nos diseñó a nosotros diferentes, adaptables. Es una bendición a la vez de ser un peligro. Por eso nos adaptamos tan fácil al pecado. Y nos cuesta adaptarnos a la vida ordenada en Dios. Eso le pasó a la nación de Israel. Mientras estuvieron 450 años en Egipto, ¿qué se esperaba de Israel? No todos ellos iban a mantener fieles a Dios. Es imposible, hermano. O sea, a veces ponemos a la nación de Israel nosotros en este estándar, ¿verdad? Es que, no, eran humanos como nosotros. En Babilonia igual. Está el ejemplo de Daniel y sus amigos, obvio, ¿verdad? Pero ¿y qué hicieron los otros? Ellos sí se arrodillaron. Entonces, obvio que estos idiomas afectaron, ¿verdad? El continuar con las escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, pero como decimos, algunas otras lenguas se emparentaron con el hebreo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De ahí que los pasajes como Daniel, capítulo 2, versículo 4 en la parte B, hasta capítulo 7, verso 21, así como Esdras 4:8 hasta el 6:18, luego capítulo 7, del 12 al 26 y Jeremías 10:1 fueran escritos en arameo. ¿Podría buscar a alguien rapidito Daniel 2, versículo 4, por favor, hermano? Y leer la segunda parte del versículo nada más. Daniel capítulo 2, versículo 4. Amén. Entonces hablaron los caldeos en lenguas arameas. Amén. ¿En qué idioma dice que le hablaron? A partir de ahí hasta el capítulo 7, verso 21, todo es arameo. Registra toda esa conversación que hubo ahí. Luego ya vuelve al hebreo.
Pero esto es algo natural, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema y sigue siendo parte de la historia de lo que sucedió. Pero tenemos que entender que la Biblia como tal, ¿verdad? Fue escrita principalmente el Antiguo Testamento en hebreo, pero hay algunas partes que fueron escritas en otros idiomas como el arameo. ¿Ok? Vamos a subrayar lo siguiente, hermanos. Dice, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Otro dato muy importante. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Específicamente un griego que recibe el nombre o título de koiné, que es un griego como antiguo. ¿Ok? Yo le decía, por ejemplo, ahorita hermana Graciela, para nosotros, ¿qué es el amor? ¿Alguien me puede dar la definición de amor? La palabra amor. ¿Cómo entendemos la palabra amor? ¿Habrá una diferencia entre por ejemplo, yo le puedo decir te amo a mi esposa, ¿verdad? Como alguien le dirá te amo al perro. ¿O no? Sí, hay quienes que aman al perro o no. Tienen amor por el perro. Lo que le están diciendo es que le tienen amor al perro. Pero para nosotros amor es una palabra que se refiere, usamos, yo sí amo mucho al hermano Ismael. Yo lo amo, hermano. Pero usamos una palabra para referirnos a algo que tiene diferentes implicaciones, porque el amor que yo siento por el hermano Ismael no es el mismo amor que siento por mi perro, como tampoco es el mismo amor que siento por mi esposa. En el griego hay 4 palabras para referirse a amor. Está la palabra que es fileo, ¿verdad? Que es un amor entre hermanos. Como yo digo, cuando yo digo fileo al hermano Ismael, digo que lo amo como mi hermano que es. ¿Verdad? Cuando digo, por ejemplo, un amor ágape, es el amor de Dios porque es un amor incondicional. O el amor entre esposos es un amor eros. ¿Verdad? Entonces hay varias palabras para referirse a una sola expresión. Nuestro idioma español es muy breve, muy corto para poder darle sentido a todo esto que hablaban. Entonces, y dijo, amo a esto, o amor y amor y amor y amor. Pero no todo amor en la Biblia, en todos los versículos, se refiere al mismo amor. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y dice, y amó a Abraham a su esposa. De tal manera amó Dios al mundo y Abraham amó a su esposa. ¿Es lo mismo? No. Pero es la misma palabra. Porque nuestro idioma no da para especificar, diferenciar estos tipos de amor. El amor con el que Dios amó al mundo no es el amor con que Abraham amó a Sara. ¿Verdad? ¿Hace sentido esa parte, hermanos? Lo que no quiero es que ustedes se vayan confundidos para la casa. Y para que le prestemos atención a eso. Dice, aunque parte de este fue escrita primeramente en arameo, pues era un idioma cotidiano para Jesús y sus discípulos. Volvemos al punto. No es extraño pensar que en el tiempo en el que Jesús vivió se hablaba más que hebreo. Por el contrario, era quizá el idioma que menos se hablaba. A raíz de la cautividad. El griego se había puesto más de moda, ¿por qué? Por la helenización, ¿verdad? La conquista de los griegos, los romanos, etcétera, había una influencia grande, entonces ahora venían griegos, venían a comercializar y que era más fácil adaptarse a ellos para poder tener una vida. Entonces no era de admirarse, no era de sorprenderse esa parte. Dice, los autores de los libros contenidos dentro de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo de acuerdo con la creencia cristiana, y eso nosotros le afirmamos. Sus escritos fueron conservados, copiados y transmitidos a lo largo de la historia. La preservación y formulación de la Biblia tal cual hoy la conocemos implicó un complejo proceso de recopilación, selección y canonización. Vamos un poquito sobre los capítulos y los versículos. La división de la Biblia en capítulos y versículos no formaba parte del texto original cuando se escribieron los libros. Fue posteriormente que muchos eruditos y traductores agregaron esta división para facilitar la lectura, referencia, así como el estudio de las Escrituras. La Biblia fue dividida por el arzobispo Stephen Langton durante el siglo XIII. Principal responsable de introducir la división que conocemos hasta hoy.
En el año 1250 también el cardenal Hugo de Santo Caro o Hugo de San Caro, para el entonces fue quien incorporó subdivisiones dentro de los capítulos en la Biblia latina, utilizando letras a los márgenes para hacer una referencia más específica. O sea, en lugar de tener aquí, él le ponía aquí. Iban a los márgenes para hacer una referencia, ¿verdad? Así como ven esto acá, estaba acá a la orilla, ¿verdad? Entonces él iba diciendo, por ejemplo, este versículo va contextualizado con Hechos tal y con Deuteronomio tal, para tener una referencia más fácil. Dice la relación con los versículos, se cree que los antiguos hebreos, en relación con los versículos, se cree que los antiguos hebreos, ¿vamos bien ahí, hermanos? Me salté una parte. Dice, aunque sus divisiones no fueron siempre acertadas, estas fueron creadas por comodidad en la búsqueda de ciertas porciones. Dicha división en capítulos es la que ha persistido hasta el presente. Recuerdo, como les decía antes, eran rollos, ¿verdad? Entonces, para en realidad saber dónde leer, ¿verdad? Había que conocer bien el rollo. Hoy es fácil. Vamos a Isaías capítulo 4. Imagínense que la Biblia no tuviera ni libros, ni capítulos, ni versículos, ni nada. Habría que conocerla bien, ¿o no? Esto se hizo para darnos una facilidad a todos los lectores de la Biblia de hacerlo así. En relación con los versículos, dice, se cree que algunos hebreos ya habían intentado dividir las escrituras en versículos. Sin embargo, la división que hoy conocemos no sucedió sino hasta 300 años después de la división por capítulo realizada por el cardenal Hugo. En 1551, Roberto Stephens introdujo un Nuevo Testamento griego con la inclusión de divisiones por versículos, aunque el Antiguo Testamento quedó sin dividir. Es decir, que lo primero que dividieron en capítulos y versículos fue el Nuevo Testamento. La primera Biblia completa en inglés con divisiones en versículos fue la Biblia de Ginebra en el año 1560. La división en capítulos y versículos, tanto en inglés como en español, no es siempre exacta. Y de ahí es donde a veces surgen ciertas contradicciones o ciertas cosas como esa. Por ejemplo, Hechos 7. Vamos a Hechos 7, hermanos. Abran ahí su Biblia. ¿Alguien me puede leer el versículo 60, por favor? Del capítulo 7 de Hechos. Amén. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí termina el capítulo 7. ¿De quién está diciendo estas palabras en Hechos capítulo 7? Esteban, ¿verdad? Lo están apedreando, él va a morir. Y exhala sus últimas palabras y dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Punto y aparte. ¿Qué dice el 8.1? ¿En la muerte de quién? Entonces la idea es continua, ¿o no? Pero está cortada. ¿Sí? ¿Lo ven ustedes? La idea continúa, o sea, habiendo dicho esto, durmió, y tendría que ser el versículo 61, y Saulo consentía en su muerte, porque está hablando de lo mismo, o sea, no está hablando de otro punto completamente diferente. Pero ¿qué sucedió? Como dice aquí, ¿verdad? Hechos capítulo 7, donde al final la historia se interrumpe para dar inicio al capítulo 8. Las revisiones tales como la de la Biblia Reina Valera de 1960 han provisto una solución para esto, asignando subtítulos que indiquen más temas. Vemos como en Hechos 8, en el versículo 4 también hay un subtítulo que indicaría un nuevo tema. Por ejemplo, aquí en el 8.1 dice, cuarta persecución, Saulo el perseguidor. Eso dice mi Biblia, quizá la suya dice otra. Y en el versículo 4, ¿qué dice? Entonces, lo va separando en pequeños bloques, ¿verdad? Para no hacer quizá los capítulos tan extensos. Entonces, cuando nosotros leamos, prestemos atención
a esto. No cortemos las ideas, porque muchas veces cuando leemos cortamos la idea. Bueno, el 7 termina en que se murió Esteban. Pero el 8 sigue hablando de eso, ¿verdad? Entonces es importante esto, ¿verdad? Si bien dice esta división en capítulos y versículos ha demostrado su utilidad a través de la historia con el fin de localizar y hacer referencia a pasajes específicos, todo estudiante no debe olvidar que la Biblia debe leerse y entenderse como un todo. Es cierto que está dividida en capítulos y versículos y que nos ayudan, pero nunca olvidemos que la Biblia es una unidad. Y la vamos a leer y entender de esa forma. Amén. Teniendo en cuenta el contexto y el mensaje general de la Biblia entera, así como el de cada libro y pasaje. Los números en la Biblia. La Biblia cuenta con un total de, y por eso aclaramos ahí, estos números pueden variar ligeramente según la traducción específica de la Biblia que se utilice, y subrayamos, hermanos, inciso A, 1189 capítulos. Estos son números aproximados, ¿verdad? Así que si usted se da la tarea de contarlos y me dice, pero hermano Roy, yo encontré 1200 o yo encontré 1175, así que usted está equivocado. No estamos equivocados, simplemente depende de la traducción o la Biblia que usted tenga. Esto puede variar. Y también inciso B, más o menos 31.150 versículos. Datos interesantes, ¿verdad? 1189 capítulos y 31.150 versículos aproximadamente. Dice, estos capítulos y versículos se distribuyen a lo largo de los 66 libros que componen la Biblia, teniendo cada libro un número distinto de capítulos. Subrayamos, el libro más corto de la Biblia es la segunda carta de Juan. El libro más corto de la Biblia es la segunda carta de Juan en el Nuevo Testamento, la cual cuenta con solamente un capítulo dividido en 13 versículos. Eso es todo. Y no es de sorprendernos, ¿verdad? Subrayamos, el libro más grande de la Biblia es el libro de Salmos, ¿verdad? Eso creo que todos lo sabíamos. En el Antiguo Testamento, el cual cuenta con 150 capítulos. Interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el capítulo más grande de la Biblia? ¿Salmo qué? 119. Ese es el más largo, ¿verdad? Más grande. Lo vamos a memorizar para decirlo todos juntos. Ahora bien, la pregunta que yo les hacía al principio, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia y cuál usar? Vamos a dar una respuesta ahorita. Dice, sí, como, perdón, hermanos, estudiante de la Biblia, usted ha notado que existe una variedad de modelos de la Biblia, así como múltiples versiones y traducciones. Es natural que se haya formulado la siguiente pregunta. Vamos a subrayar la pregunta. ¿Cómo puedo decidir cuál será la mejor versión para usar? Si hay tantas, ¿verdad? Voy a una librería cristiana, me meto a Amazon y hay 200 opciones. ¿Cuál puedo usar? Interesante. Dice, entendiendo que cada traducción de la Biblia es el resultado del trabajo de eruditos, lingüistas y teólogos que buscan transmitir el texto bíblico en diferentes idiomas de manera que sea comprensible y relevante, es importante reconocer que como en cualquier área de estudio, las traducciones pueden variar en su enfoque, su estilo de lenguaje y su propósito. ¿Ok? Esto es muy importante que le prestemos atención, hermanos. Es como en toda área de estudio, ¿verdad? Las traducciones pueden variar en su enfoque, en su estilo de lenguaje y en su propósito. De esto dice, vemos cómo algunas traducciones se centran en mantener una estricta fidelidad al texto original, mientras que otras buscan dar un equilibrio entre la fidelidad al texto original junto con la claridad y la fluidez del idioma de destino, es decir, a quienes estamos llevando esta Biblia o esta traducción de la Biblia. Las diferentes traducciones pueden tener diferentes principios y filosofías de traducción. Algunas adoptan un enfoque más literal, mientras que otras adoptan un enfoque más interpretativo. Es lo que decíamos para la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios para todos. Si leemos, por ejemplo, la Biblia del Oso, ¿verdad? O la Biblia Reina Valera 1909, vamos a encontrar otras palabras que quizá para nosotros son difíciles de entender.
Es por tanto, dice, difícil dar una respuesta a la pregunta expuesta con anterioridad. Puesto que al elegir una traducción de la Biblia para el uso es una decisión personal, entendiendo que cada persona tiene diferentes preferencias de idioma, así como diferentes necesidades o niveles de estudio y comprensión. Cabe mencionar 2 elementos que se deben tomar en cuenta al elegir una traducción, los cuales son, subrayamos, hermanos, inciso A, equivalencia formal, e inciso B, equivalencia dinámica. Muy importante para nosotros aprender esto y recordarlo. Equivalencia formal y equivalencia dinámica. Estudiaremos brevemente cada una de ellas, entendiendo que sus mayores diferencias consisten en la forma en que los traductores dieron importancia a mantener la fidelidad al texto original o a la fluidez en el idioma de destino. ¿Qué es la equivalencia formal? Entonces, subrayamos, se entiende por equivalencia formal al estilo de traducción que busca seguir palabra por palabra el texto original. ¿Qué es equivalencia formal? Un estilo de traducción que busca seguir palabra por palabra el texto original. Dice, es también conocida como traducción literal o literalidad y tiene como objetivo mantener la máxima fidelidad al texto original. Con este método, el traductor busca reproducir con precisión exacta cada palabra, estructura gramatical y estilo del texto original, incluso si esto puede resultar en un lenguaje más arcaico o más antiguo o menos fluido en el idioma de destino. El estilo de equivalencia formal se valora por su énfasis en la precisión y la preservación de los matices del texto bíblico original. Quiero ponerles un ejemplo, hermanos, en el libro de Lucas. ¿Puedes poner la diapositiva, por favor? Lucas, capítulo 19, versículo 44. Y ya con esto ya casi terminamos. Hablando de la equivalencia formal, ¿ok? ¿Tenemos todos Lucas 19:44? Amén. ¿Qué dice Lucas 19:44? Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿De quién son estas palabras, hermanos? De Jesús. Ok. ¿Qué es la palabra en la que yo me quiero enfocar en este versículo? ¿Qué entendemos por visitación en este versículo? ¿Alguien me podría explicar si le tocara que predicar sobre esta palabra y decir, esto fue lo que Jesús quiso decir? Refiriéndose a esta palabrita específicamente. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Maestros, ahorita espero yo que ustedes me enseñen a mí. Sí, hermana, dígame. Para mí el tiempo de visitaciones, basándolo actualmente, es que no sabemos aprovechar la oportunidad que tenemos en el momento. Amén. Amén. Excelente. ¿Así lo explicaría usted? Sí. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo explicaríamos? Porque ¿qué entendemos por visitación normalmente? Ajá. Como por ejemplo alguien viene su tía, ¿verdad? A visitarlo a su casa. ¿Verdad? ¿Usted vio físicamente a su tía llegar o no? No fue un espíritu, no fue una voz. Y dijo, tía, yo sé que estás aquí, te siento aunque no estás físicamente. ¿Verdad? Entonces, Reina Valera dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos. Porque dice ahí en Lucas que Jesús ve la ciudad y se lamenta sobre la ciudad por lo que le iba a suceder y expresa unas palabras como de dolor sobre la ciudad. ¿Verdad? Porque definitivamente eso le pasó a Jerusalén. Después de Cristo, el emperador Nerón, ¿verdad? Envía y hace una destrucción en Jerusalén y literalmente no quedó piedra sobre piedra.
O sea que esto fue real. Porque ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Entonces, como nos cuesta, digo nos cuesta porque a todos nos cuesta, vamos a ver ahora la equivalencia dinámica. No cierre su Biblia de aquí, déjela ahí, varón. ¿Sí? Entonces, definición, ¿a qué se refiere el texto de visitación? Ahorita lo vamos a ver. Equivalencia dinámica. Dice, vamos a subrayar ahí, mis hermanos, en equivalencia dinámica, es un estilo de traducción que no está ligado de forma estricta al idioma original, sino que busca traducir la idea. Entonces, Reina Valera 1960 es una equivalencia formal. Por ejemplo, usa palabras como longanimidad. ¿Han leído esa palabra en la Biblia? Longanimidad. ¿Sí? ¿Pero qué es longanimidad? ¿Largura de años? Longanimidad, hermanos, habla de paciencia extendida. Eso significa longanimidad, paciencia al extremo. Entonces, cuando ustedes lean en la palabra de Dios, longanimidad habla de la paciencia de Dios, que no toma en cuenta nuestros errores, nuestras actitudes. A pesar de eso, Él nos ama. Pero dice, no tengan ustedes como juego esa paciencia de Dios, esa longanimidad de Dios. No es un juguete, porque Él también es justo, ¿verdad? Entonces, estamos bien ahí. Dice, la equivalencia dinámica es un estilo de traducción que no está ligado de forma estricta al idioma original, sino que busca traducir la idea. Es también conocida como traducción funcional o traducción de sentido. Esta busca transmitir el sentido y el mensaje del texto original en un lenguaje más fluido y comprensible a la lengua de destino. En este estilo, el traductor se enfoca en priorizar la transmisión del significado del texto más que una correspondencia palabra por palabra. Esto puede implicar el reorganizar oraciones, utilizar expresiones idiomáticas o modismos y adaptar la traducción al estilo lingüístico para hacer el texto más accesible a los lectores contemporáneos. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Entonces, si pudiéramos la versión de la Nueva Traducción Viviente, siempre en Lucas 19:44, ahí la traducen, dice, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y si ustedes ven, tiene una letrita D, ¿verdad? Esa letrita D se va al pie de página y dice el 19:44. En griego, no reconociste el tiempo de tu visitación, es una referencia a la llegada del Mesías. Entonces, yo no entiendo qué dice el tiempo de tu visitación. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otra versión que me ayude a entenderlo. La traducción al lenguaje actual dice, la destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. ¿Más claro o no? Entonces, yo puedo predicar con mi Biblia Reina Valera 1960, pero hago referencia a estas dos para entender qué decir en relación a este versículo. Para no quedarme en, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces, hermanos, yo les quiero decir, irme por cualquier lugar, menos lo que la Biblia dice. Yes. Oh, perdón, primero usted, hermano Ismael, ahorita, hermana Erika. Entonces la Reina Valera es literalmente una equivalencia formal. Es una equivalencia formal. Okay. La Reina Valera es una equivalencia formal, o sea, ellos buscaron mantener más estricto una traducción al lenguaje original. Estas versiones, como la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, es una equivalencia más dinámica. Ellos ya no buscan dar una traducción tan estricta, literal, sino darle sentido, para que cuando yo lea haga sentido en mi cabeza lo que estoy leyendo. ¿Sí, hermana Erika?
Sí. Por ejemplo, pero hay unas, por ejemplo, que sí quitan, por ejemplo, Mateo 28, 19. Lo del y bautizos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo quitan. Quitan ese versículo. Y dice abajo, este versículo no estaba en los rollos o en los escritos originales. Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado en qué versión estamos nosotros leyendo. Porque hay algunas versiones que sí quitan. Por ejemplo, hay versiones de personas que no creen en milagros. Entonces quitan todo de Jesús en la Biblia acerca de lo que hable de milagros. Por ejemplo, un versículo que hable de la resurrección de Cristo no aparece en esa versión de la Biblia, porque ellos no creen. Creen en todo el resto de la Biblia, menos en los milagros. Entonces todo lo que hable de milagros lo quitan y publican la Biblia. Entonces es muy delicado en forma de buscar una Biblia. Es muy, muy delicado. Muy, muy delicado. Hay tantas versiones como arena en el mar. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar la que me ayude, pero que no me cambie mi convicción. Mi convicción tiene que seguir firme. Esto me ayuda a aclararme la idea en mi cabeza, más no a cambiar lo que yo creo. Sí, hermana Graciela. Entonces la guía debe de ser la Reina Valera. No necesariamente. La Reina Valera es la más común. Es la que más utilizamos. ¿Por qué? Porque fue... Pregunto porque cuando yo estudio, yo tengo la Reina Valera siempre, Biblia porque es la que tengo. Claro. Pero siempre me refiero a si hay algo que no entiendo, busco otra versión. Exacto. Pero a veces en esa versión es completamente diferente de lo que está diciendo acá. Exacto. A mí yo siempre me ha gustado lo que dice la Reina Valera, pero si alguien me pregunta a cuál hacen caso, ¿cuál sería? O sea que ahí es donde lo mismo que leíamos ahorita, es difícil dar una respuesta absoluta, ¿verdad? A eso. ¿A cuál le hacemos caso? Bueno, funciona en lo que a mí me dé mejor entendimiento, número uno, pero que no contradiga las convicciones o los fundamentos de la Escritura. Por ejemplo, una Biblia que diga que quite el versículo de que la salvación es por gracia. Por muy bonita que esté traducida, yo no la voy a usar, porque está quitando una doctrina fundamental de la Escritura que dice que la salvación es por gracia. Entonces puede estar muy bonita, muy elegante, muy clara, pero yo no voy a utilizar esa Biblia porque para mí, en mi convicción y lo que entiendo a través de la revelación, es que la salvación es por gracia únicamente, no es por obras. Entonces, en eso es en lo que tenemos que poner atención, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ahorita, perdón, solo para que no se me corte la idea, ¿verdad? Muchas veces vamos a encontrar pasajes difíciles en la Escritura. Y a esto es lo que esto nos ayuda, a darnos una referencia para aclararnos, ¿verdad? Pero ¿por qué utilizamos la Biblia Reina Valera y en especial la 1960? Porque es una de las traducciones, podríamos decir, o es una revisión de la Biblia Reina Valera original, ¿verdad? Reina Valera, ellos fueron dos padres, eran católicos ellos, ¿verdad? Y ellos no estaban de acuerdo con la iglesia, entonces ellos se separaron. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces Casiodoro de Reina hizo la traducción, él muere, y Cipriano Valera recupera lo que él hizo, la revisa y le hace unos cambios, y esa es la primera impresión que hay en una imprenta de tipos para nosotros en español. Ahora esta Biblia fue agarrando como revisiones y revisiones, diciendo, pero aquí, por ejemplo, no está la J, ahora pongámosle la J, o no está la tilde, pongámosle una tilde, y así es como llegamos a la revisión de 1960, que es la más común para todos. Entonces, decirte, ¿es la Biblia perfecta? No es la Biblia perfecta, pero es una Biblia que está bastante formal, o sea, está bastante acercada a una traducción correcta del escrito original. Decirle a alguien, use esta, hermano, porque esta es la única Biblia de verdad y no hay otra, es un error. ¿Es buena? Sí. ¿La podemos usar como guía? Sí. Pero no ser dogmáticos en relación a esto. Pero, hermano Gustavo. Esto vendría a ser, hermano, como quien dice la palabra que nosotros normalmente es la correcta, niños. Exacto. En Guatemala nosotros le decimos patojo. Patojo. En El Salvador, cipote. Pero vamos a que es la misma cosa. O bicho, ¿verdad? Por ejemplo, bichos, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero un salvadoreño y dice que hay que hacerse como bicho para entrar al reino de los cielos.
Y si le platicamos esto a un colombiano con esas dos palabras, quedó en... Ese quedó. Ya no sabe nada. Exacto. Entonces, pero entonces dice, ¿cómo que hacerme como bicho, verdad? Me tengo que hacer como zancudo, como mosquito, para entrar al reino de los cielos. No, es una traducción dinámica que él buscó para que la mayoría de gente del Salvador, por poner un ejemplo, o hay que hacerse como patojos para entrar al reino de los cielos. Bueno, una persona del Salvador o una persona de Honduras, ¿verdad? Dirá, bueno, y para ir al reino de los cielos tengo que ir así entonces. ¿Verdad? ¿O no? Sí, a pastor, perdón. Solo los puntos que quizás sean más personales que estableciendo doctrina. Cuando leemos una lectura bíblica, sobre todo que somos líderes en la iglesia, se recomienda que se lea la versión que normalmente usamos, porque ahí es donde confundimos a personas nuevas, más que todo que no han recibido esta clase, podemos confundir más. ¿Verdad? Esas versiones que sean para poder encontrar más claridad en un verso, eso es para estudio personal. Recomendación, usemos la Reina Valera 1960. Ahora, ¿cómo en lo personal yo puedo considerar por qué me apoyo más ahí? Porque el Nuevo Testamento es prácticamente el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, para afirmar una sana doctrina, yo tengo que ver que el Nuevo Testamento sea la luz nada más a lo que me aclara lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, porque estas versiones, los cambios más grandes están en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo veo un cambio acá, yo voy al Antiguo Testamento y tiene que respaldar una nueva traducción que estén sacando, tiene que respaldar el Antiguo Testamento. Esa es una regla que yo uso, Amén. ¿verdad? Personal, porque hoy en día hay de Biblia si no sabemos quiénes las traducen. Y podemos encontrar puntos doctrinales como el que dijo el hermano, si ya le restamos que la salvación es por gracia, ya estamos mal. Sí. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional quita muchos versículos que tienen que ver con eso. Es una Biblia que es muy peligrosa. La Nueva Versión Internacional. Y en inglés también hay, la mayoría de Biblias son Nueva Versión Internacional. Entonces es una Biblia que quita muchos versículos que son importantes. Entonces alguien puede decir, pero bueno, y eso es algo de lo que muchos nos critican los que no creen, ¿verdad? Pero ustedes tienen, tiene una Biblia, usted tiene otra Biblia. ¿Y cuál es la Biblia? Pues, ¿verdad? La Biblia en sí entendamos que es el compendio de libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, al cual nosotros tenemos acceso y creemos como nuestra regla máxima de autoridad, en la cual es veraz, la cual no tiene contradicción y viene directa de la boca de Dios. That's it. Como líderes, como decía nuestro hermano pastor, tenemos la obligación, entendiendo nuestro trabajo, que es liderar personas, estar claros nosotros, porque si yo no estoy claro cuando vengo a darles una clase a ustedes, o ustedes van a dar una predicación un jueves, vamos a confundir a la gente. Y en eso sí hay peligro. En que yo pueda generar confusión en el corazón de ustedes, o ustedes generar confusión en el corazón de alguien, y a consecuencia de esa confusión, esta persona incluso puede llegar hasta dejar de creer. Ahí está el peligro. Entonces, estas son buenas referencias, es buenísimo tenerlas, pero que estas referencias no cambien mi convicción, simplemente me ayuden a aclarar lo que yo no entiendo. La mayoría de versículos son clarísimos. La mayoría, el 90% de los versículos o los escritos en la Biblia son claros. Es un 10% de cositas como estas que tenemos que ponerle atención y buscar otras referencias, y eso es nuestra responsabilidad. Número uno, como hijos de Dios, como estudiantes de la palabra, como amantes de la palabra y como líderes. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Entonces, como ven esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas y los desafíos? Es el último punto. Dice, es importante considerar las ventajas y los desafíos de ambos estilos al escoger una traducción o versión de la Biblia, la cual satisfaga las necesidades del estudiante. Algunos preferirán una traducción más literal para poder realizar un estudio y análisis textual a profundidad, mientras que otros preferirán una traducción más práctica y accesible para una lectura devocional o una mejor comprensión general de las Escrituras. La equivalencia formal busca preservar la preservación del texto original, pero puede requerir de parte del lector una mayor familiaridad con términos y escrituras lingüísticas antiguas, como esto, la visitación, ¿qué se refería a eso en ese tiempo? Y la equivalencia dinámica busca el facilitar la comprensión del texto, pero puede implicar una mayor interpretación por parte del traductor y como consecuencia
una correspondencia o resultado menos literal. O sea, ya estos son la idea de yo hago mi Biblia, la publico y yo la traduzco como yo la entiendo. ¿O no? Yo lo puedo hacer. Ahí ya de aquel que la compre y empiece a creer como yo la entendí. Entonces, como esta Reina Valera 1900 es la más aceptada, es universalmente aceptada en las iglesias, por eso es que esa es la que nosotros usamos. ¿Ok? Lo ideal para todo estudiante de las Escrituras era el tener varias traducciones o al menos 2 o 3 observando el estudio de traducción. Es decir, buscar un equilibrio para poder comparar y consultar a fin de obtener una visión más clara y objetiva del texto. ¿Puedes poner la última gráfica, por favor? O sea, hermanos, en la vida lo más importante que tenemos que buscar siempre nosotros es un equilibrio, es un balance. No nos vamos a ir ni muy para allá, ni muy para acá. Busquemos un balance que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender y que nos ayude a comunicar efectivamente el mensaje de salvación revelado a través de las Escrituras. Todas estas son herramientas. Usted para su trabajo no anda un desarmador, ¿verdad? O no tiene a veces un monitor en su computadora, o no tiene un instrumento para hacer una operación, o son muchas cosas que nos sirven para una tarea. Veámoslo de esa forma. No vayamos a que entonces esta está mala o esta está buena. No, son herramientas que tenemos a nuestra disposición y en el momento adecuado vamos a utilizar la que consideremos necesaria y aplicable para cumplir con la tarea que tenemos. Eso es todo. ¿Está claro ahí, hermanos? ¿Sí? Entonces, este es el panorama, ¿verdad? La Biblia la tenemos porque tomó mucho tiempo el consolidar los libros, el que fueran escritos. Hubo que pasar por muchos procesos para tenerlo. Hoy podemos nosotros darle gracias a Dios de que hay personas que se han dedicado su vida a dividirla, a hacer todo para que nuestra vida sea más fácil. Entonces, no seamos dogmáticos, no seamos muy legalistas, muy extremistas. Busquemos un equilibrio, pero mantengámonos fieles a lo que hemos creído, que es la doctrina de la salvación que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos que la salvación únicamente se obtiene reconociendo el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Que por su sangre que Él derramó es que nosotros somos salvos. Que esa salvación es por gracia. Que no hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse la salvación. No hay méritos, no hay obras, no hay nada. Pero que al ser salvos tenemos que hacer obras que testifiquen de esa salvación que ya tenemos. Si tenemos claros esos principios, hermanos, vamos a estar bien con la Biblia que utilicemos. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Así que les agradecemos por su tiempo en este día, mis hermanos. Son las 9:40, perdón que nos pasamos un poquito, pero las preguntas estuvieron buenas, estuvieron interesantes. Les deseo lo mejor en la semana. Sigamos adelante, que mañana sus células sean de éxito, sean de bendición, que el fin de semana nos veamos en la iglesia. Y por el día de hoy le vamos a pedir a nuestro hermano Ismael si nos puede despedir en oración, por favor, varón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada.